tenemos en la mesa de RTN Revista esta mañana a doña Laura Bonilla, presidenta de Cadexco, al ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Víctor Morales, y al economista Luis Paulino Vargas. Les agradecemos a los tres estar por acá. Señor ministro de Trabajo, Víctor Morales, uno puede pensar que es que hay dinamismo en el sector, unas empresas vienen, unas van, dijo el señor presidente de la República hace pocos días. Estamos teniendo problemas en este momento por la salida de empresas grandes del país. Lo decimos incluso en alguna publicación de un periódico hoy. Durante el último año tenemos registradas y reportadas salida de empresas que generan 1.700 puestos de trabajo perdidos, pero igualmente durante ese periodo han ingresado empresas que han generado alrededor de 9.000 puestos de trabajo. O sea, para empezar con los números, ¿verdad? Y poner tal vez colocar ese dato. Si se han perdido 1.700, se han generado 9.000 puestos de trabajo, pero desde luego que el escenario que uno quisiera no es el de que empresas estén yendo, digamos, no es ese el escenario que uno quiere. Lo que uno quisiera es que muchas empresas se instalen como está ocurriendo, ¿verdad? Que creo que hay que quitarle ese elemento de que solo se están yendo. No, hay empresas que están viniendo y durante este año han generado 9.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo, a propósito de la información con la que ustedes introducen este tema, bueno, es que entonces una situación como la que se da en Paraíso de Cartago, con esta empresa vinculada a las plantas, a la parte más agrícola, bueno, la empresa es vendida, según la información que tengo, a otra empresa que se instala en Guatemala. El tema es que el perfil, digamos, las condiciones de las personas que trabajan en esta actividad es mano de obra no calificada, la mayoría de ellos, ¿verdad? Y entonces, la demanda que estamos teniendo es de mano de obra calificada. O sea, un dato que hay que registrar es que en el mercado laboral costarricense hay un desajuste entre oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, tenemos muchas empresas interesadas en instalarse y que se están instalando en el país y que nos arrojan esos datos duros, digamos que demandan en este año 9.000 puestos de trabajo, pero si usted revisa las características de esos 9.000 puestos de trabajo, es mano de obra calificada, ¿verdad? Es decir, las 400 personas que se quedan sin trabajo en Paraíso, ¿verdad? Obviamente no están en condiciones de optar por uno de esos puestos de trabajo. Entonces ahí hay un desajuste, digamos, hay un problema de calce entre oferta y demanda. Ese es un tema, número uno. Número dos, el otro elemento importante que nosotros estamos poniendo en la mesa en este proceso en el que estamos a favor del empleo, ¿verdad? Poniendo el empleo como un tema central, es que el empleo también tiene que ser un objetivo central de la política macroeconómica, ¿verdad? Es decir, el empleo no solo es el objetivo de política pública activa. Nosotros, Ministerio de Trabajo, impulsamos programas, esperamos pronto hacer algún anuncio en relación con trabajo juvenil, que es un tema muy importante, e impulsamos iniciativas y promovemos acciones. Eso es necesario, ¿verdad? Eso es fundamental. Por otro lado, promovemos alianzas y espacios de diálogo y de encuentro con el sector empresarial y tenemos la Alianza para el Empleo y el Desarrollo Productivo organizada y trabajamos temas de corto plazo con las cámaras y avanzamos. Esas cosas son necesarias hacerlas, pero no son suficientes. O sea, es necesario también ver el tema, el clima macroeconómico. Bueno, entonces, por ejemplo, y esa es una posición pues, que yo estoy sosteniendo desde el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde llega. Yo por lo menos sí creo, escuchando a los sectores productivos, que hay que revisar el tema del tipo de cambio. Yo escucho aquí a sectores empresariales diciendo ese tema hay que revisarlo, estamos teniendo problemas de competitividad porque además hay otros países de América Latina que sí lo están haciendo. Escucho a la gente de turismo, que es una fuente importantísima para generar empleo y ahí habría mucha oportunidad en zonas como Guanacaste, zonas como Punta Arenas y en otros lugares del país de generar empleo para mano de obra no calificada o el sector agrícola, de que ese tema hay que revisarlo. Igual me parece que hay que revisar el tema de las tasas de interés, por ejemplo. Entonces hay una dimensión, además de lo que es la política pública activa para impulsar programas, además de fortalecer alianzas público-privadas con el sector empresarial para resolver problemas de corto plazo, muchos problemas de tramitología, los tenemos en esa mesa, ¿verdad? Esas cosas hay que atenderlas. Hay otro tema, de más de entorno económico,
que también requiere ser atendido. Doña Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores, realmente estamos perdiendo competitividad. El caso de Florexpo, que con bastantes años de estar en la zona, en el país, ha sido una decisión por falta de competitividad. ¿Por qué otras razones podría ser? Buenos días. Buenos días. Sí, claro, esto es una realidad, que estamos perdiendo competitividad. La Cámara de Exportadores desde el año 2009, cuando se dio lo del tipo de cambio, que solo de un día para otro perdimos un 20%, como un 23, 27 de rentabilidad, ahí empezaron los problemas. Muchas veces se lo hemos dicho al gobierno, están cerrando las empresas, pero probablemente cerraban las de zonas rurales y no era importante, probablemente era gente, seguro era pequeña, era gente informal, era gente que no había estudiado, no se preocuparon, pero cuando el problema se traslada aquí ya a la zona metropolitana, empieza a cerrar Intel, se empieza que Jamber, entonces bueno, ahora pareciera que sí hay un problema, ¿verdad? Pero eso se venía dando y ha sumado. Y si hablamos de competitividad es una palabra muy amplia y tiene varios factores. Tipo de cambio, coincido con el señor ministro, es el uno. Financiamiento, en Costa Rica hay acceso a financiamiento para comprar carros, leasing sobran, hay ferias para comprar apartamentos, pero las tasas para comprar una finca o comprar una maquinaria que ni siquiera podés ponerla como garantía, es muy difícil. Una infraestructura rezagada de más de 30 años, ¿cómo podemos competir en los mundos globalizados? Tramitología, para nadie es un secreto que ese país es sencillamente rugoso. Y hay más factores, pero yo me podría sentar en esos 4 factores. Y de verdad me alegra que el señor ministro de Trabajo tenga bien claro que uno de los principales es el tipo de cambio. Solo que sí ocupamos una estrategia, no solo el darnos cuenta que es un problema, o sino lo que me fascinaría es, ojalá de esta mesa salga una estrategia cómo hacer para hacer este país más competitivo y revertir estos números que están afectando. Solo la provincia de Cartago, en un mes vamos a dejar 550 personas sin empleo. Y yo le sumo ahí al encadenamiento que esas empresas hacen. Calculo que estamos comprometiendo 2,000 personas. Yo quisiera interrumpir a Randall, que sé que tenía una pregunta para preguntarle a don Luis Paulino muy puntualmente. En el caso de Florexpo, usted ha hecho un análisis muy puntual. ¿Realmente se van por qué motivos? ¿Cómo valora usted la salida de Florexpo? Buenos días. Sí, buenos días. No, yo creo que la situación de Florexpo tiene algunas peculiaridades, entre otras el hecho de que era una transnacional de la cual uno puede sospechar que no tenía interés en quedarse en Costa Rica, porque había sido traspasada su propiedad a una transnacional, pero en general sí hay un problema serio de competitividad que está experimentando la planta empresarial costarricense, no solo el sector exportador. Igualmente, el sector que produce para el mercado interno, que compite con importaciones, se ve en dificultades porque las importaciones están entrando baratas. El hecho de que las importaciones sean baratas también tiene otros efectos. Por ejemplo, las importaciones baratas desestimula la generación de encadenamientos porque hace que las empresas, tratando de recuperar competitividad, opten por importar insumos. En vez de recurrir a la obtención de insumos en el mercado interno, tratarán de obtenerlos afuera porque el tipo de cambio distorsiona los precios relativos y hace que resulte relativamente conveniente traer insumos de afuera. Pero yo sí quisiera retomar un poquito el tema de la política económica del gobierno, con todo respeto para don Víctor, pero yo no entiendo qué hace don Víctor aquí. Yo creo que si se trata de hablar de ese tema y si se trata de escuchar la voz oficial, aquí deberían, 2 funcionarios que deberían estar sentados en esta mesa son el presidente del Banco Central y el ministro de Comercio Exterior, porque esos 2 son las instancias públicas que tienen mayor incidencia en la situación que estamos viviendo y son los 2 principales responsables de que estemos atravesando la situación que estamos atravesando, con una economía que está prácticamente estancada, casi al borde de la recesión, con problemas del empleo catastróficos, porque no merecen otra palabra más que la palabra catastróficos. Y don Víctor, perdone, pero es que el problema no es un asunto de calce, porque vienen unas empresas que exigen mano de obra altamente calificada. Es que la mayor parte de la economía de Costa Rica no demanda mano de obra altamente calificada. La que demandan mano de obra calificada son unas cuantas transnacionales que vienen y se instalan en la zona franca y que requieren ese tipo de mano de obra. Pero la mayor parte de la economía de este país no requiere mano de obra con esas características. Y sin embargo, tenemos un problema de empleo catastrófico, 10% de desempleo, 13% de subempleo, 45% de informalidad laboral. Y súmele. No es un problema de calce entre que empresas transnacionales que vienen a demandar mano de obra, no, es un problema macroeconómico, estructural.
Y además, sí es cierto, necesitamos corregir la situación del tipo de cambio, es absolutamente urgente de corregir la situación del tipo de cambio, pero el tipo de cambio hay que tener mucho cuidado con lo que se haga con el tipo de cambio. Si se va a propiciar devaluaciones a lo loco, podemos terminar mucho peor de como estamos, ¿verdad? Aparte que no es tan simple como imaginar que vamos a ajustar el tipo de cambio, porque hay una serie de condiciones institucionales que dificultan el proceso de ajustar el tipo de cambio. El hecho mismo de que somos un país completamente abiertos a los movimientos de capitales. Esa apertura indiscriminada a los movimientos de capitales que empezó en los tiempos cuando Jorge Guardia fue presidente del Banco Central en los años 90, primeros 90, que se ha consolidado a través de los tratados de libre comercio, porque los tratados de libre comercio establecen restricciones para poder controlar los movimientos de capitales. Bueno, en ese contexto hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de tipo de cambio, cuando uno habla de posibles correcciones al tipo de cambio, que por lo demás es absolutamente urgente. Yo coincido plenamente con los exportadores. Los exportadores fueron los grandes ganadores de este modelo de desarrollo por alrededor de 25 años. Desde los primeros 80, 84, 85 en adelante, hasta más o menos el final de la primera década de este siglo XXI. De ahí para acá, el único ganador son las finanzas y los bancos. De ahí para acá, incluso los exportadores han pasado al superpoblado vagón de los perdedores con este modelo. Esa es la realidad, ¿no? Usted hablaba en un comentario que había que preguntarse si los estímulos que a lo largo de este tiempo recibió una empresa como Florexpo, exenciones tributarias o prebendas, valdría la pena conversar si se debería devolver. Don Luis Paulino, usted también hablaba de que al fin y al cabo se está trasladando una empresa consolidada. Eso puede estar pasando con otras empresas que vienen acá, pueden aprovechar de ciertos climas beneficiosos y después se van para otros lugares a competir. ¿Cuánto recibió Intel en exenciones tributarias? Y simplemente cuando ya le conviene se va. O sea, el país invierte en ese tipo de empresas, invierte en consolidar ese tipo de empresas. Yo entiendo bien que el empresario lo que busca es ganar, pero debería haber algún criterio ético que también se tenga en cuenta y un criterio de responsabilidad ciudadana. Una empresa que por 30 años recibió apoyo, y es un apoyo que Costa Rica entera se la dio, a través del gobierno y a través de las leyes, Costa Rica entera le dio ese apoyo. Bueno, eso debería significar algo en términos de una responsabilidad para con el país, para con la ciudadanía, y no simplemente decir, ya no nos conviene, hacemos maletas, nos vamos para Nicaragua o para Guatemala. Si hacen eso, ok, tienen la libertad de hacerlo, pero entonces que devuelvan lo que se les dio. Don Víctor Morales, yo sé que usted va a querer replicar algunas cosas de las que ha dicho don Luis Paulino, pero yo quería preguntarle algo muy específico que tiene que ver con eso de que no tenemos los mismos criterios, ¿verdad?, de selección para cubrir a los trabajadores que van quedando fuera de estas empresas. Tienen un tipo de manufactura especial que se están yendo del país. Mi pregunta es, ¿qué hacer con esas personas? ¿Están destinados a pasar al mercado informal? O sea, ¿no hay otra cosa que el crecimiento del mercado informal, o hay acciones específicas que el gobierno está tomando o piensa tomar respecto a esta gente que es, como usted dice, no calificada? Sí, claro. Ciertamente el perfil del mercado laboral que don Luis Paulino plantea es así, y los números son así de dramáticos, y así los hemos recibido, y así estamos intentando definir políticas en estas tres grandes líneas que le acabo de mencionar. Uno de los objetivos que tiene la política de desarrollo productivo y de empleo que el gobierno promueve es precisamente el fortalecimiento y la activación del mercado interno. Es decir, le apostamos por muchos años hacia afuera, y hay que hacer un enorme esfuerzo para volver también a apoyar y a fortalecer el mercado interno, a la empresa nacional, que requiere de esta mano de obra, como bien lo dice Luis Paulino, también no calificada. Precisamente ahora, el miércoles de esta semana, se hizo la presentación pública por parte de los ministerios de Economía, de Agricultura, de Ciencia y Tecnología y de Comercio Exterior, de una iniciativa para crear una agencia nacional, digamos, de promoción de la innovación y del emprendedurismo de la empresa de mercado interno, ¿verdad? Es una iniciativa que pretende crear, para establecer un poquito el paralelismo, como lo que se hizo con Procomer en su momento, en esa visión de apoyar las exportaciones. Entonces se creó una institucionalidad para apoyar, digamos, ese esfuerzo. Bueno, en la lógica en la que estamos también nosotros, se está proponiendo crear una agencia que sea como una especie de gemelo, digámoslo así, pero que su propósito sea apoyar y estimular, acompañar
a las iniciativas de empresas para el mercado interno, que realmente cuesta un mundo, ¿verdad? Y, pues, Laura, que tiene esa experiencia de trabajo en todos esos procesos por las razones que se están diciendo acá. O sea, nosotros tenemos claro que hay que trabajar muy fuertemente en esa dirección, en estas dimensiones que hemos planteado, todo lo que tiene que ver con la política económica, lo que tiene que ver con la labor de acompañamiento con los empresarios y lo que tiene que ver con la definición de políticas públicas, para que podamos realmente generar oportunidades de empleo para esas personas. Hay situaciones particulares. Bueno, ahora hay una relación, en el caso concreto de la empresa de Paraíso, hay una relación con la gente de la empresa, con los trabajadores, que vamos a iniciar pronto, de haber alternativas. Digamos que ahí hay un proceso de cierre progresivo, ¿verdad? No lo van a hacer en forma inmediata, sino que es un proceso que se va a extender, creo, como hasta abril del año entrante. Entonces eso nos va a permitir, en este caso particular, a partir de su pregunta, de hacer algún esfuerzo de acompañamiento, de búsqueda de colaboración con el mismo sector empresarial, a ver si es posible reubicar personas, ¿verdad? De manera que podamos, en esos casos concretos, ya cuando se produce el problema, buscar alternativas, igual que lo hemos hecho con Nos gana el tiempo, Así es, doña Laura, modo de cierre. Me parece que tenemos que poner a este país a producir un 2.5 de crecimiento, me parece nefasto para Costa Rica, donde fuimos exitosos en un modelo. Concuerdo que tenemos que volver a la producción nacional. Me parece que afuera nosotros tenemos una excelente imagen. Yo no andaría vendiendo que venga más zona franca, más bien yo promuevo al inversionista nacional a que sea zona franca. Y incluso, como ya nos volvimos un país caro y no podemos seguir exportando la piña fresca y la yuca fresca y todos los... Entonces démosle valor agregado. Incentivemos al productor nacional a que obtenga el beneficio zona franca y no se lo estemos ofreciendo, como decía el señor, solo que los de afuera logren esos beneficios, y así podemos incorporar esa mano de obra no calificada en estas grandes empresas donde ellos pueden incluso crecer. Ellos empiezan a empacar y luego hacen un curso y manejan el montacarga, el otro va estudiando. Yo creo que ese es el modelo que Costa Rica tenía que Doña Laura, acordarse. muchísimas gracias. Don Luis Paulino, 30 segundos. No, yo lo que diría es que el problema es serio, es mucho más grave de lo que se está percibiendo, incluso mucho más grave de lo que ustedes los exportadores están creyendo. Y yo creo que pone en cuestionamiento algunos o muchos de los aspectos fundamentales del modelo de desarrollo que Costa Rica ha seguido en los últimos 30 años. Yo creo que el país está urgido de replantearse ese modelo de desarrollo y de empezar una reorientación de fondo, o si no los problemas se nos van a seguir profundizando. Les agradecemos mucho a Laura Bonilla, presidenta de Cadexco, don Víctor Morales, ministro de Trabajo y Seguridad Social.